estudió, si lo se aprovechó ese se cortó la llamada. ¿Ya entró? ¿Ya entraste? No compartieron el link del video, Dani. Queda en tu cuenta, como tú eres el organizador, queda en tu Drive. Y tú lo compartes desde ahí. Compartes el link. ¿Cómo se comparte? Bueno, pues te puedes quedar ahorita al final del grupo y me explicas cómo se comparte. Claro que sí. Listo. Ok. Qué pena contigo. Yo pensé que eso quedaba ahí público. No, tengo que compartirlo. El 13. Okay. Desde el 13. Entonces vamos a leer entonces de a 2 versículos cada uno. Va a comenzar entonces Quique, después Laura, después Luisa, después la señora Cecilia. ¿Diego también está ahí? ¿O Diego? No, mi Dani, hoy Diego no está. Bueno, listo. Le mandan decir que yo le mando decir así. Yeah, as usual. Después de la señora Cecilia, sigue Mari. Después de Mari, sigue Dianita. Y después de Dianita Costa. Y después de Dianita sigue Carito. Y después de Carito sigue Cristian. Hasta ahí creo que alcanzaron los versículos. Y después, los que continúan, seguimos con Lucas capítulo 9. Lucas 9. ¿Listo? Listo. Entonces empecemos, por favor, querido Enrique. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Que no tiene para leer. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Carito, te toca a ti porque Paola no puede leer ahorita. Y después sigue Cris. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Lo termino o son de a 2 versículos? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no preguntarán la muerte, que no gustarán la muerte, hasta que haya visto al Hijo, el hombre viniendo en su reino. Listo. Ok, entonces sigue Lucas capítulo 9, desde el verso 18. ¿Tú puedes leer o no puedes leer? También que nos colabores. No, creo que no.
Mientras tanto, no, Violet, vale. Entonces voy a empezar yo Lucas capítulo 9, verso 18, y siguen Lenny y Lenny. ¿Listo? Día 3. Día 3. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no buscan la muerte hasta que vean el reino de Dios. Listo, vamos a orar. Señor, yo te doy muchísimas gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Dios, de estar, Señor, y de participar, Dios, y de reunirnos, Señor, como uno solo, Señor, como tu iglesia, Dios. Dios, cada uno de nosotros en el lugar donde está siendo el cuerpo tuyo, Señor. Yo te ruego, Jesús, que seas tú orando en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú transformándonos, ayudándonos a entender tu voluntad, Señor. Nosotros, que Dios estamos con diferencia, Señor, con nuestros sentimientos, con nuestros sueños, cada uno, Dios, empujando por alguna cuestión personal, sintiendo, viviendo alguna circunstancia, tal vez no fácil, tal vez un poco más complicada, tal vez, Señor, sencilla, Señor, pero que todos, Dios, estamos unidos por tu Espíritu, Señor, y estamos unidos por la voluntad tuya, Señor. Así que abre nuestro entendimiento, Señor. No permitas que nos cerremos, Señor, a nuestra comprensión personal, Dios, ayúdanos, Señor. Tú sabes cuán débiles, cuán frágiles, Señor, cuán dogmáticos podemos llegar a ser, Señor, si Dios nos dogmatizamos con un partido político, Señor. Señor, con cosas religiosas, Dios. Rompe nuestros esquemas, Señor, quiébranos, Dios Santo, para que espiritualmente podamos ver, Señor, para que espiritualmente podamos oír, para que espiritualmente podamos sentir y para que espiritualmente podamos entender, Dios, tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios, obra en nosotros, que tu palabra, Señor, sea ese espíritu, Señor, que nos da la vida, Señor, que tu palabra, Señor, adopte, Señor, estas almas náufragas, Señor, en la muerte, Dios. Ayúdanos, Señor, para que nosotros hoy podamos ver, Señor, y entender tu voluntad, Jesús, como tú quieres que nosotros la entendamos y no como nosotros pretendemos hacerlo. Renueva, Dios, en nosotros el espíritu, dándonos tu vida, Señor. Renuévanos, Señor, trayendo también el Espíritu Santo, Señor, y que Él pueda, Dios Santo, obrar en nosotros, Señor, y que Él pueda venir a morar en nosotros, y que Él pueda venir, Dios Santo, a recordarnos lo que tú dices, Señor. ¿Por qué lo dices, Señor? Ayúdanos, Dios, porque en eso está el secreto, Dios, de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en tu nombre, Jesús, y obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre te doy gracias, Jesús, porque tú eres Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. De antemano, pues vamos a coger a Maritza, que fue la que hizo la pregunta. Entonces, Dani, pero no te veo. ¿Te me fuiste? ¿ya me ves? No. Espérame a ver. Ahora veo Carito. Mari, va tu cara. Entra otra vez, Mari. Entra otra vez. Entra otra vez. Apaga y entra otra vez. Sí, mejor. ok. Bien.
Dani, no te escuchamos. ¿Ya me ven? Ya sí te escucho. Listo. ¿Me ven y me escuchan todos o solo algunos? Listo, ya Mari. Bueno, estábamos cogiendo y haciéndole bullying a Mari, no mentiras, no le vamos a hacer bullying. Jamás, yo sería incapaz de eso. Todos los que me conocen saben que yo soy incapaz de eso. Entonces, queríamos preguntarte, Mari, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta puntual que tú tienes con respecto a este pasaje? Fíjense que leímos dos textos distintos, o sea, en dos evangelios diferentes, pero el pasaje es enteramente acorde el uno al otro y la pregunta que va a hacer Mari cabe para ambos pasajes. Yo nunca hago esto, ¿sí? Entonces, por eso pues hoy lo estamos haciendo, es porque ambos pasajes acordes al mismo momento, a la misma situación y dicen exactamente lo mismo. Por favor, Mari. Mi pregunta era que en Mateo 16:24 y Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que ese como por la religión, por la tradición, por muchas cosas, por la familia, de pronto yo he entendido que ese negarse a sí mismo y seguir tomar esa cruz a veces más la conducta. Entonces, le pregunta hacia ti era exactamente cuál es ese fondo espiritual, la enseñanza que nuestro Señor Jesús quiere darnos, a veces negarse a uno mismo y tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿no? Entonces acá vamos a copiar. Dani, es un color más claro, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver hasta ahí o no ven? Tienes que correrlo hacia atrás un poquito. ¿Más? Hacia atrás. Okay. Con tiza blanca. ¿No? Dale amarilla, Dani. Escribe con pues amarilla. es que Carito sí ve. Luisa ve, Laura ve. Pero muéstrale la amarilla, cómo se escribe otra palabra con Que es más amarillo para luminosa. que ellos miren. Perfecto. ¿Saben qué es lo mejor? Que son tizas. O sea que cuando estén acá presentes, entonces ya sabemos cómo utilizarlas, porque yo aprendí muy bien en el bachillerato cómo usar esto. ¿Cómo tirarlas? Entonces, es tomar la cruz. Yo creo que es como la pregunta más puntual que le había entendido yo a Maritza. ¿Sí se lee bien? Me dicen que se lee bien. Sí, sí. Perfecto, ok. Listo. Entonces, bueno, les soy sincero. Yo tengo dos razones por las cuales, ¿qué dice Quique? Súper vintage. Bueno, realmente más que por vintage, nosotros hicimos lo del tablero por dos razones realmente. La primera, mentira, por tres razones, La razón era realmente para que no siguiéramos teniendo tantos problemas con el tablero y pues se pudiera ver. Que brillaba, ¿no? Sí, que ustedes pudieran ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque es que con el blanco a veces como que no se ve completo, ¿sí? Con el trapito. Y la segunda razón es porque sale muchísimo más económico con tiza que con marcadores. Wow. Un marcador dura, ¿cuánto nos dura? ¿Un mes? Mes y medio. Y eso que uno lo cuida, y uno cuidando el marcador, no usándolo para rayar las cajas del trasteo, no usándolo para nada más. Pero la tercera, como dijo por allá Lenny de fondo, es porque es más ecológico, de verdad es más amigable con el planeta la tiza que el marcador. O sea, con cada pedazo de plástico, no sé, a mí me duele el pulmón. Perdóneme, usted sabrá que yo tengo un problema acá emotivo y pues de alguna forma quiero cuidar el planeta y procuro no utilizar desechables, cargo ¿cómo es que es? Mi termo y mi vasito para cuando voy al restaurante, yo llevo, ¿cómo es que se llama? Cuchara en la maleta, aunque usted no me crea, ¿sí? Pero bueno, por encima de eso, es para que ustedes como iglesia lo puedan ver muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, ya haciendo este pequeño paréntesis, la pregunta que nos hizo Mari, se las hago a ustedes. ¿Ustedes
¿qué entienden o qué han comprendido por aquello de tomar su cruz y seguirlo? Ojo, ahí no dice, tome la cruz de Cristo. Ahí dice, tome su cruz. O sea, ¿cuál sería su cruz para seguirlo? Y es más, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Entonces, no sé, quiero escuchar hoy versiones, quiero saber qué piensan. ¿Quién se anima? O cojo y por números lo empezamos a rifar. Ah, por números, dice Luisa. Luisa, di tú el primer número. Que comience el juego. ¿Qué comienza el juego del hambre? ¿Cuál es el número? El 5. Perfecto, te lo ganaste, Luisa. Muy bien, Luisa. Por favor, ayúdanos. Ilumina. Me caes gordo. A todos, no te preocupes, no eres la única. No te creas tan importante. Es que no vales nada, no eres importante. Sí, es malo. Para eso es un buen hermano mayor, para hacerle bullying al resto. No, pues Dani, pues lo que yo he entendido sobre lo que es tome su cruz y sígame, me parece que tiene que ver mucho con lo que él mismo nos explicaba, de que el que menosprecie su vida, para vida eterna la ganará. O sea, se refiere a que los que lo vamos a seguir debemos hacer a un lado de pronto lo que es los deseos y las satisfacciones o sea, de pronto todos los anhelos de este mundo y empezar a vivir solamente para él. Y pues eso lleva consigo que nosotros carguemos nuestra propia cruz. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues ya nuestra lucha va a ser en contra de nuestros propios deseos carnales o vanidades o el ego, algo así. Ok, entonces no sé cómo expresar todo lo que dijiste en dos o tres frases máximo acá en el tablero. Puedes decirlo como negar nuestra vida. Negarnos. Tome la cruz. Pues es que ahí lo dice, ¿no? Tome su cruz y niéguese a sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces niéguese, bueno, entonces digamos niéguese. Pero ojo, eso es lo que dice. ¿Cómo entonces negar nuestros deseos, por ejemplo? Niéguese, entonces bueno, muy bueno, eso ya me sirve más. Para que sea más puntual. Luisa va a coger y va a empezar a decir acá, esto tiene que ver con los deseos del hombre. Esta es la interpretación de Luisa. Y acá, para que todos sepan que fue Luisa, le ponemos acá Lu. Listo. Ok, muy bien. Y el rojo también no lo puedes usar. Ok, listo. Trata de no usar el gris. Okay. Bueno, jefe. ¿Algo más, jefe? Ni la mano. Bueno. Pregunta, ¿quién más quiere seguir? ¿Quién sigue el siguiente número? ¿Te animas, Yolette? ¿Te animas, Carito? Carito se va a animar, ahí yo la vi. ¿Qué número dices tú, Caro? 4 para Lore. El 4 para Lore. Se lo ganó, Lore. El 4. Eso era lo que no me quería ganar. ¿Qué es tomar tu cruz? No su cruz, sino tu cruz. Niños, ¿cómo van? Bueno, o sea, yo la verdad no me había puesto, o sea, la pregunta que tú haces de tomar tu cruz, no lo había visto, sino lo había visto era como tomar la cruz de Jesús. Yo lo había visto como, porque él les está diciendo, en el versículo anterior, les está diciendo lo que él va a padecer, lo que va a morir, el padecimiento, su muerte y que va a resucitar. Y luego le dice que les hace les dice eso. Niéguense a sí mismos. ¿En el versículo anterior? Sí, señor. En el pasaje anterior. En el versículo anterior. Tú estás leyendo de Mateo, no Lucas. No, estoy leyendo Lucas 9. ¿9? Sí. Okay. Leamos a ver. Lucas 9, el versículo anterior.
El versículo 22. Sí, sí, sí. 22 dice, perdón, no, en el Mateo es que estaba leyendo. No, perdón. Sí, Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, entonces, pregunto, o sea, tú estás diciendo, entonces, esto de tomar su cruz, perdón, la cruz cada uno, entonces tomar la cruz de Jesús, es lo que tú entiendes. O sea, tomar la cruz de él es su, darlo a conocer a él, eso es el evangelio. Darlo a conocer a él, o sea, porque él dice, voy a padecer, voy a morir, voy a resucitar, sí, pero no sé cómo decirlo ahí. Okay. Entonces, es tomar la cruz, os voy a poner acá, voy a tratar de ser muy textual a lo que ustedes están diciendo, ¿listo? Entonces, tomar la cruz, ojo, ya Lorena acá dice, de Jesús. De Jesús, tomar su cruz. Y en verde, bueno, acá voy a poner esto entre paréntesis en verde, porque ella lo está tomando del verso 22, ella cree que esto viene del verso 22, ¿sí? Y adicional a eso, la interpretación que Lorena da, vamos a ponerla acá, verde, que es dar a conocer a Jesús. Esa es la cruz, es el evangelio. Ok, o llevar el evangelio. Vamos a hacer como más puntuales para que no nos alcance el tablero. Evangelizar. Sí, cualquier cosa volteamos el tablero y pintamos con otro, no hay problema. Entonces sería evangelizar. ¿Sí, Lore? Sí. Listo. ¿Quién sigue? Darlo a conocer, ¿sí? Sí, bueno, pues evangelizar no es dar a conocer. Sí, señor, esa era la respuesta. Listo. Ok, entonces, bueno, ¿qué otro número? ¿Quién? No le escribiste, Lorena. ¿Cómo que dices, Luisa? No le escribiste, Lorena. Ah, ok, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Lorena y Carolina. Bien, Lupa, así es hoy todos los días. ¿Qué dice? ¿Qué dijiste, Quique? Que hacerlo todos los días. No lo van a dejar hablar. ¿Sí ve cómo nos pegan? ¿Sí ve que no es mentira? ¿Qué hacías ella todos los días? Bueno, entonces el siguiente número, ¿quién lo da? ¿Quién lo quiere dar? 7 para Cristian. 7 para Cristian, dice Lenny. Pero es que me encanta, acá les gusta. Empezaron, mire, de adentro de la pantallita hacia afuera y de afuera de la pantallita hacia adentro, ¿no? Cristian, el 7, que no se haga loco, hermano, que conecte la cámara y que conecte el audio. Que salga del baño, no, que no haga ahí nada más. No, espere, que es que se me está trabando aquí el internet. Ahora sí, dígame, ¿qué era? Que la pregunta es que te oigo muy entrecortado. Procura hacerte al pie del router para que de pronto te mejore un poquito la señal. Porque acá. Sí, no, de hecho estoy re cerca. Ok, qué pena contigo. Cris, ¿qué significa tomar? Dime. Seguirlo. Pues es que al modo que yo lo veo es un sacrificio, ¿sí? O sea, de la persona, ¿sí? Como de, o sea, de lo que significa esa cruz, ¿sí? Porque es que, pues Jesús sabe que él tiene seguidores, ¿sí? O sea, tiene sus discípulos, ¿sí? Pero digamos como que tomar su cruz, eso implica como, o sea, lo que usted, no sé, como su carga, la carga de cada persona, y aún así seguirlo, ¿sí? Tomar esas, no sé si decir defectos o problemas que uno tenga y aún así seguirlo, ¿sí? Es
como una decisión fulminante, ¿sí? Como una, ¿cómo es que se le dice? Bueno, Entonces, sí, ¿te estás refiriendo al sacrificio propio? pues sí, Ok, entonces voy a poner acá autosacrificio. Al autosacrificio voy a ponerle acá propio. Así suene redundante. Eso te iba a decir. ¿Por qué? Porque el sacrificio propio puede uno sacrificarlo de uno porque otro lo obliga, o puede uno sacrificarlo de uno porque uno quiere. Por eso no es redundante, aunque suene redundante. ¿Listo? Personalmente en persona. Sí, como dice Lorena acá, que nos apoya. Entonces, autosacrificio propio. Tomar la cruz sería el autosacrificio propio. Ok. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién sigue acá con...? Uy. sigue Lenny, el número 666. No le puedo mandar decir así, Cristian. No, justicia Carito, por divina. favor. Yo quiero escuchar la voz de Lenny. Ahorita, ya continúa. Espera que Carito quiera hablar. Por favor, Caro. Dani, para mí es reconocer, tomar la cruz es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y hacer la voluntad del Padre, ¿no? Explícame, por favor. O sea, porque dice que el que muera, ¿cómo es el que me haya vida? Y el que, ¿cómo es que dice? No, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida este la salvará. Por eso creo yo que es de él, la cruz de él, porque él dice eso. Bueno, puede ser. Yo ya acá les estoy dejando que ustedes pongan todo esto, pero ahorita vamos al texto. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Listo? Es para que ustedes mismos se den cuenta cómo nosotros argumentamos las cosas. Bueno, acá se me olvidó poner Cris y acá se me olvidó colocar Carito. Acá. ¿Es algo más, Carito, o así? Perfecto, listo. Sigue el 666. Lenny. La respuesta correcta. Yo considero que es el nacer de nuevo. Si eras que sí. Tomar la cruz, tomar nuestra cruz. Salir de la muerte que tenemos nosotros y tener ese nacimiento nuevo en Jesús. Y aquí, como ahí es una versión, ser sus discípulos. Siendo sus discípulos es naciendo de nuevo, ¿no? ¿Cómo así? Esa traducción dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiere, tiene que estar siempre dispuesto a morir, el morir, a morir nosotros, y así tomando el nacimiento de nuevo. Disponerse. ¿Disponerse? ¿Tú dijiste disponerse? No. Ok, no. Nacer de nuevo discípulo. Pasar de muerte a vida en esa cruz. O sea, no implica morir, sino que ya estamos muertos y reconocer que estamos muertos. Reconocer que estamos muertos y tener esa nueva. Ojo, entonces acá voy a explicar esto, lo que dice Lenny acá. No significa morir, no es morir. Sino que ya estamos, reconocer. Eso. Usted le está ayudando. No, yo estoy escribiendo, interpretando lo que ella dijo y por eso le pregunté. ¿Cierto? Sí, es el que Sí, uno ya está muerto, pero uno ya... Ok, reconocer su muerte espiritual, ¿sí? Que estamos muertos y nacer de nuevo. Tranquilos, ya les escribo con... Esta respuesta ya la escribimos como con... Es que no tengo un fucsia así, bien esto, pues vamos a ponerlo con rojo. Lenny, fue Lenny la que dijo esto. Bueno. No, yo no dije eso. No, porque... Yo traté de interpretar y entender lo que está diciendo Lenny. Dime, Mari.
Daniel, pues yo quiero también decirlo, ¿no? Ya que tú dices que el mismo pasaje da la respuesta, ¿verdad? Entonces, es confesar. ¿Confesar? ¿Por qué? Porque él, en los versículos anteriores, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y pues Pedro le dice, cuando tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es confesar que no te entendí. Que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, confesar la fe, o la declaración de fe. Y la declaración de fe es que él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí te parece así bien? Sí, sí. Ok. Listo. Ojo, no le estoy tratando, es que estoy resumiendo lo que ella dijo para no escribir, confesar que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque Sí, claro. es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Es creer que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso significa fe. Eso significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es entender que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿quién sigue? La señora Mary. La señora Mary. Porque yo. Gracias, Mari. Ahora dice el número 9. ¿Quién? Laura dice el número 9. Laura quiere también. Listo, entonces, porque como a Mari le faltó decir el número de la señora Mary, nada que hacer, le tocó a Laura. Laura, gracias. Junior, nos colaboras con tu respuesta. Pues no, estaba buscando, hay una carta de Pablo en la que él dice que él cargó en la cruz todas nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces, cargar, entiendo yo, pues haciendo como la relación que cargar nosotros nuestra propia cruz es como hacernos responsables, efectivamente, que tenemos un pecado y ya, pero que él ya nos perdonó. O sea, no olvidar que él nos perdonó, mejor dicho, y qué fue lo que él nos perdonó. Entonces, no sé, pues lo estaba buscando más como por ese lado. No, ella no está diciendo que carguemos nuestros pecados, pero sí dice responsabilicémonos de nuestros pecados. Yo creería que lo que estás diciendo, no estoy equivocando, es que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que Él nos ha perdonado. Yes. Reconocernos pecadores. No olvidemos que nosotros somos pecadores y que Él nos ha perdonado. Bájale pues, ¿sí? Pero todavía no lo puedo. Reconocernos pecadores y su perdón, ¿sí? Voy a poner acá Laura. Las palabras. Y acá voy a colocar Mari. Listo. ¿Quién más? Nos falta doña Mary, doña Cecilia y Dianita. Dianita la tengo allá mirándola hace rato. Quique dijo que el número 3. El número 3, ¿y el número 3 es de quién? Quique. De Quique. Son buenos hermanos. Quique, nada que hacer, le dieron con número y todo, y sigue doña Mary. Dani, no tengo ni idea, hermano, o sea, estoy súper confundido, porque pues entendemos qué es la cruz de Jesús, entendemos qué Él hace por muerte en la cruz, cómo se convierte en el Cordero, cómo nos purifica, cómo nos libra del pecado, pero si empezamos por ese tipo de significado, de significante, mejor pues entender que la cruz para nosotros no es tan fácil. Yo estaba pensando en de pronto que algo que nos cuesta, algo a lo que tenemos que renunciar para seguir el camino y seguir la palabra de Jesús. Pero no lo tengo muy claro. Para mí es muy confuso, Dani. Muchas gracias, Quique, por esa respuesta. De todas las respuestas en este momento, creo que la más acertada es la tuya, ¿sí? Y te digo, o sea, no es tan fácil. No es tan fácil en estos estudios de pronto no tomar una postura.
sino que casi siempre nosotros tendemos a decir lo que creemos y creemos que eso es la verdad, pero decir no, no sé, eso sí nos cuesta mucho, ¿sí? Y ahorita voy a decirte por qué. Entonces, bueno, dice el no sé, y me parece mucho mejor el no sé también por lo que él está diciendo, porque es que para Jesús significa una cosa, pero no sé, no necesariamente signifique para nosotros lo mismo, ¿sí? Y ojo, fíjense que para Jesús, la cruz de Jesús, ¿cuál fue? La muerte. La cruz de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la cruz de Jesús? Por ahí es por donde viene la respuesta de esto. Entonces, bueno, ¿qué dice la señora Mary? Pues a mí me pasa lo mismo que a Enrique. Está tan confuso que de igual manera, pues leyendo, dice el Señor que nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Sí. Pero pues sí, lo que dice él es que la cruz de Dios es una y la de nosotros otra. Nosotros pensamos que lo que nosotros tomamos del Señor, creemos que eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, pero de pronto el Señor no es lo que quiere de nosotros. Yo también creería que es, y vea, que no se debe decir, creo que es, pero la palabra dice, porque todo el que se niega a salvar su vida la perderá, ¿no? Y el que la pierda por causa de mí la hallará. O sea que si nosotros perdemos la vida, nosotros, que por predicar la palabra del Señor, Él nos devolverá la vida, ¿no? Okay. Entonces acá ya habla de la palabra que está utilizando la señora Mary en griego, o sea, la traducción de todo lo que dijo se puede resumir en una palabra. Es la palabra mártir. La palabra mártir viene de marturetes o de mártires, ¿sí? O sea, pierda su vida por causa de, ¿sí? Es más o menos así. Entonces, bueno, entonces acá voy a colocar la señora Mary, perder la vida. Sí, pero está bien complicado, la verdad, la he leído todo así. Sí, y la verdad que pues encuentra uno como una coherencia en uno, pero vuelve y se desconecta en el otro, ¿sí? Sí. Entonces no es... La señora Mary. Pero... Bueno, acá no escribí señora, pero siempre le digo señora, entonces ahí parece que dijera señora. Le voy a ponerle una bolita de señora. Señora Mary. Listo. Dianita, me gustaría escuchar tu postura y finalizamos ¿con quién? Con la señora Cecilia. Yolette, por favor, escríbenos por interno y cuéntanos para ti qué es tomar su cruz. Bueno, ¿Yo? Sí, Dianita, te estamos escuchando. Pienso que cuando dice tomar su cruz es como las actitudes que uno debe tener, de esa misma actitud que Dios tuvo al afrontar ciertas situaciones que se le presentan en la vida. Pienso que debe ser por ese lado, pero pues no sé, la verdad. Bueno, bien, pero ¿me puedes explicar a qué te refieres con actitudes? No, a ciertos de pronto inconvenientes o problemas que se nos presentan en la vida, de pronto es a tenerlas igual como Dios las pudo, como Jesús las pudo resolver, ¿no? Yo pienso que es más por ese lado, pero no sé. Entonces te está refiriendo, qué pena te pregunto, como a los sufrimientos, a las circunstancias y al afrontarlas. Sí, como exactamente, como de pronto, como él sufrió ciertas cosas en la cruz, pues así, pues para nosotros también tenemos ciertas situaciones o problemas de las cuales deberíamos tomar una actitud, pues como la que él tomó en eso, no sé si sea acorde o no. Ok, entonces como sufrimiento por sufrimiento, sufrimiento por sufrimiento, pero manteniendo la misma actitud de, ¿sí? Puede ser así. Okay. Manteniendo la misma actitud de... ¿Por qué está escribiendo tan grande?
Para que vean. Para que... Para verte mejor. Listo. La actitud de él. Entonces acá voy a poner Dianita. Listo. Señora Ceci, ¿qué nos dice su merced? Yolet estará escribiendo por interno. Yo estoy esperando la respuesta de Yolet mientras nos escribe. Daniel, ¿puedes decirle algo del versículo de Mateo 16, el capítulo 28? Sí, espera un segundo porque... ahora sí, diga. Sí, quería decirle algo de Mateo 16, versículo 18, ¿no? Que también el Señor dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte. O sea, que no, hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo. O sea, que nosotros no, como que no queremos tomar partido hasta que no veamos como que vuelve a venir, ¿no? O sea, no lo entiendo, repítame, a ver si pronto yo estoy muy embotado. Léale el versículo 18. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no quieren seguirlo, que no quieren, que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, o sea, que algunos de nosotros como que no queremos morir hasta que no veamos al Señor Jesús de nuevo regresar de su reino. Que lo explique ese versículo ahorita. Sí, ¿qué es eso? Bueno, ya eso es posterior. ¿Qué vas a decir, Lu? Perdón. Es que creo que yo sí entiendo un poquito ese versículo. Sí, amor, ese que me parece que es como muy... Señora Mary, lo que pasa es que ahí se refiere a que no van a morir literalmente, o sea, de que no iban a morir hasta ver el reino de Dios. El reino de Dios es, tú sabes que el reino de Dios es cuando ya Jesús muere y resucita y viene el Espíritu Santo, ya nosotros entonces ya podemos ver la salvación y estamos viendo el reino de Dios. Entonces, los que no murieron en ese momento son los que siguieron a Jesús hasta después de que él cumplió con su propósito y murió y resucitó. Pues creo que es eso, ¿no, Dani? Puede ser, pero de pronto sea como esa muerte que nosotros no queremos morir como a nuestras cosas de la carne, ¿no? Bueno, acá voy a aclararles una cosa. Por ejemplo, este pasaje que está mencionando la señora Mary, que aparece tanto en Lucas como en Mateo, ¿sí? Va a aparecer posterior a la declaración de tome su cruz, si alguno quiere seguirme o si alguno quiere ser mi discípulo. Por ejemplo, este pasaje nos va a dar varias pistas. Este pasaje nos va a dar varias pistas. Por otro lado, les voy a hacer una pregunta para que empecemos a conectar todo esto. ¿Hay diferencias entre lo que está pasando en Lucas y lo que está pasando en Mateo? ¿Ustedes ven diferencias o vieron diferencias entre los dos pasajes que leímos? Pues en Mateo se extiende con Pedro un poco, ¿no? Habla puntualmente de Pedro, de cuando Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, Jesús lo exalta, lo pondera y le dice, bueno, que sobre esa piedra construirá su iglesia. Lo chistoso es que en un versículo más adelante lo vacía porque mete la pata. Le dice, venga, no se dejen matar de esa manera. Y entonces Jesús lo reprende y le dice, venga, aléjese de mí, Satanás, que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Muy bien, Quique. Esa es la diferencia coyuntural que hay entre Mateo y Lucas, ¿sí? Mateo va a agregar dos toquecitos. Uno, el comentario que le va a hacer a Pedro y después el comentario que Pedro hace posterior a eso cuando él explica qué significa y después la vaciada que le va a dar a Pedro. Perdón, entonces serían tres cosas. Esas tres cosas hacen falta en Lucas. Por lo menos muy puntuales y muy importantes. Y lo de que sobre esa roca construiré mi iglesia también. Sí, eso tiene que ver con lo que dice Enrique, de que Dios alaba a Pedro, ¿no? De que Dios le sustenta. Y bueno, ojo, toda la expresión de Pedro que tiene cargada de muchas cosas. Digamos que no estoy tratando de meterme en esa parte tanto, porque ya lo hemos explicado 2 veces en 2 grupos distintos. Pero creo que va a ser vital para poder entender eso. Entonces, con esto en mente, quería decirles
que el pasaje que nos va a explicar mejor este versículo ha de ser Mateo y no Lucas. Porque Mateo nos va a ampliar qué es lo que está pasando para que Jesús diga, el que quiera venir en pos de mí, o el que quiera seguirme, o el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Fíjese que esa es la pregunta, esa es la cuestión en esto. Entonces, ¿qué es tomar la cruz? Y fíjese, esto es para aquellos que quieren ser discípulos o seguirlo o ir en pos de él. Entonces, ir en pos de él, seguirlo o ser discípulo, es que igual lo mismo. Muy bien, señora May. ¿Qué vas a decir, Lore? Sí, no, es que estaba aquí leyendo donde dice que él le dice que quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque si tomamos la cruz como algo negativo, sí es todos los sacrificios, las cosas esas, pero es que a veces, digamos, si lo tomamos por ese lado, ¿sí? La cruz de nosotros no necesariamente puede ser algo negativo, puede ser algo positivo para mí en las cosas de los hombres y no para las cosas de Dios. No puede ser la muerte, ¿sí? Vuelven a explicar con otras palabras, a ver si de pronto yo me estoy perdiendo. La cruz no es la muerte. O sea, haz de cuenta que yo soy Owen, que yo soy Sharon, cuento que yo soy Sophie, lo que pasa es Sammy. que lo que alguna vez le explicábamos a los niños con respecto al pecado, ¿sí? Porque siempre el pecado decimos que el pecado es malo, que el pecado es hacer cosas malas, ¿sí? Pero no el pecado es no creer en Jesús, ¿sí? Según la misma palabra. Entonces hay cosas que son muy buenas para nosotros y que no nos dejan ver al Señor Jesús. Entonces yo decía, por ejemplo, en nuestros pecados, digamos, en sacrificio, en cosas que nos cuestan a nosotros, digamos, pero como por el lado negativo de nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bueno, que soy drogadicta, o que soy prostituta, o que soy alcohólica. Sí, esas son cruces. Eso es lo que yo tenía en mente de mi cruz. Sí, esas cosas que llevamos ahí encima, que de pronto no nos dejan acercarnos al Señor. Pero entonces también dentro de esas cosas vendrían a ver las cosas que son buenas para nosotros y no para ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Confortable. ¿Cómo se llama? El confort de mi vida, digamos. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, primero mi trabajo que me da plata, me da buen dinero para salir, para conocer y eso. Prefiero trabajar que estar en las cosas del Señor. Ok. Porque se ocupa más de eso y que deja un lado. Exactamente. Podría ser. Pero no trabajar, pero Exacto. que no se ocupe y que todo no lo dedique el trabajo, sino que lo primero sea Que no sea esa la prioridad. Exacto, sí, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos una vida super X, pero igual que lo primero sea Jesús, lo que nosotros le decimos al Señor Jesús. No es malo a los niños que hagan sus cosas, que vayan al parque, que hagan sus deportes, pero digamos ustedes ponen eso y si le dan más prioridad a eso encima de Dios, ahí sí va a ser malo porque está poniendo otras cosas por encima. Ok, bueno, podría ser. ¿Sí? ¿Qué tal el aporte de Lore? ¿Cómo lo ven? De Lore y Leni ahí, si ven como profesoras juntas, ya responden entre las dos. Empieza a haber empatía por fin en ese combo. No, mentiras, es molestándoles. Bueno, podría ser. Bueno, vamos a cambiar nuevamente la pregunta. Fíjense que ya les he ido cambiando para que vayamos ampliando y fíjense que cada vez ampliamos un poco más esta respuesta y te estamos también cerrando algunos conceptos. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta es un poco más sencilla. ¿Qué fue lo que pasó antes para que Jesús les dijera esto? O mejor, perdón, cambio la pregunta. ¿Qué pasó antes de que Jesús les dijera esto? ¿Quién me quiere contar la historia brevemente y concisamente? Por acá levanta la mano, prende el micrófono. Dale. Dale, Quique, ¿sí? Estaban hablando de cosas, iban ahí en combo, muy chéveres ellos como siempre, muy alegres, y el man se voltea y les pregunta, bueno, ¿qué dice la gente que quién soy yo?
sea, ¿qué dicen por ahí? ¿Soy quién? Y entonces algunos empiezan a contestar, y es cuando dicen que bueno, que era o Elías, o que era una reencarnación de un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y después les dice, bueno, pero ¿y ustedes que son mis panas, mis parce, los que van conmigo a todo lado, ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ahí es donde Pedro interviene y dice, venga, usted es el duro, usted es el más. Eso pasó. Ese es el cuento, resumido. Ok. ¿Alguien quiere añadirle, quitarle a lo que está diciendo Quique? ¿Alguien quiere profundizar en lo que está diciendo Quique? No, todos sin silencio. Pues sí, también le está diciendo el Señor Jesús que quién le reveló eso a Jonás, ¿no? Simón, al hijo de Jonás. Al hijo de Jonás, sí. Porque a él no se lo reveló eso ni sangre, ni carne, ni sangre, sino fue el Padre que está en los cielos. Sí, le ha revelado. Él es el que nos revela a nosotros como las cosas, ¿no? Para poder uno de pronto tomar esa cruz. Ok. Bueno, les voy a tratar entonces de resumir un poco más la historia. Bueno, no de resumirla. Creo que quiero esto como tomarla como con detalles. ¿Vas a decir algo, Caro? No, leer labios no alcanzo a leer. Dani, falta doña Cecilia, la opinión de doña Cecilia. Es que como está escondida, muchas gracias por avisarnos, señora Cecilia, también está embalada. Vea, acá estaban esperando su dulce voz. No, estamos esperando que ella se Es que nos está consintiendo el tintico. No, el tinto es de el estudio. No la estufa, entonces se para un momentico, pero ya ahorita. Ok, listo, me avisan ahí, ya escuchaste, Carito, toca esperar un momentico a la señora Cecilia. Y yo le también faltó que nos escribiera acá por el chat, y estoy haciendo así a Yole. Fíjense que esto comienza, que Jesús termina de orar, ¿sí? Y él baja y vuelve y se reúne con sus discípulos, ¿sí? O con los que lo han seguido. Ojo, él se reúne con sus discípulos, con los que lo han seguido, con los que quieren ir en pos de él. Sí, se amarra con lo que les dice después, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, ¿sí entiende? Entonces se reúne con ellos, ¿sí? Dice que es una relación un poco distinta, no es la relación de amistad como la que nosotros vemos, sino es una relación un poco más profunda. Es una relación, es que, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le explico yo a usted qué es ser un discípulo en la carne de los judíos? Mire, cuando ellos quieren reconocer a alguien como maestro, es más, cuando reconocen a alguien como maestro, es cuando ellos deciden ser discípulos o seguir a alguien. Pero para ellos esa acción tiene que ver con no solo un protocolo, sino con una honra y un respeto profundo. Tanto así que si el maestro iba adelante y la luz del sol pegaba contra él y generaba una sombra, los que lo seguían no eran capaces de pisar su sombra. Usted entiende, ¿no? Y entre más lejos estuviera el rayo del sol, pues más lejos les tocaba andar de él. Y a mediodía era que ellos podían acercarse. Eso es una cuestión hasta rara, ¿no? Una cuestión como mística. Fíjese que tiene que ver más con acciones externas, pero ojo, ellos tienen una cuestión de un respeto profundo, ¿sí? Por otro lado, dice que cuando él se acerca, él mismo se acerca a ellos y él es el que les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces, como decía aquí, que muy bien, ¿sí? Entonces, no, unos dicen que es Elías, otros piensan que es Jeremías, otros piensan que es alguno de los profetas, ¿sí? Otros creen que es Juan, ¿sí? Que es Juan el Bautista. ¿Sí? Ellos realmente no creen en la reencarnación, ¿sí? Sino que ellos creen que el espíritu de Juan vino a morar en él. O sea, que ahora él está llevando las palabras de Juan el Bautista. Eso es lo que significa cuando dice que vino, ¿sí? O que hubiese resucitado los muertos.
Los más tonticos llegaban a pensar eso. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le contesta contundentemente, ¿quién es él y qué vino a hacer él? Tú eres el Cristo, lo que viene a ser, y tú eres el Hijo de Dios. Ese es quien eres. Sí, en Lucas. En Mateo, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, sí, lo que pasa es que Mateo está siendo como un poco más expresivo. Igual, ambas cosas son lo mismo. Ambas cosas son lo mismo. ¿Sí? El Cristo de Dios o el Cristo Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es una cuestión muy importante. Porque Pedro está entendiendo realmente. Bueno, no, ahí dice que él no entiende. Sí, perdónenme, no, discúlpeme, aclaro, vuelvo y rebobino, discúlpeme, borro ese pedacito. Él no entiende qué es lo que está diciendo. Tanto así que Jesús coge y le dice, viejo, esto no lo está diciendo usted por su propia cuenta. Esto tuvo que haber sido el Padre el que se lo reveló. Porque usted todavía no entendió. Es decir, en otras palabras, él le está diciendo, usted todavía no es mi discípulo. Él está haciéndole énfasis en que la acción de caminar detrás de la sombra no lo hace a uno discípulo. Fíjese, usted puede caminar detrás, se lo pongo en términos más coloquiales. Usted puede ir a la iglesia, usted puede leer la Biblia, usted puede conocerse los versículos. Usted y yo podemos orar, perdóneme, no usted y yo. Podemos orar. Usted y yo podemos ayunar. Usted y yo podemos diezmar, gracias, Lenny. Podemos, ¿cómo dice? Entrar yo conozco gente que entraba en ayunos de legumbres y otros que entraban en ayunos de carne y no estaban con su esposa o su esposo por 30 o 40 días porque querían ser más espirituales. Perdónenme, sí. Usted y yo podemos hacer ese tipo de acciones. Pero lo que va a definir, dice acá Jesús, el ser discípulo, el seguirlo, el ir en pos de él, es, ojo, no confesar. No es confesar. No, eso es mal. Sí. No es confesar que Jesús es el Cristo. Pedro confesó que Jesús es el Cristo. Pedro estaba confesando, pero Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, solamente mi Padre que está en los cielos. Y a ti, Pedro, y fíjese que ahí después coge y lo alaba al Señor y le dice, pero aún así, fresco, Pedro, a ti te daré, ¿qué? Las llaves del reino, ¿fue el que le dijo? La carne y sangre está en los cielos. Y yo también, Pedro, sobre todo, que en mi iglesia, las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Ah, ok. Y las puertas de la Hades. Aquí te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatase en la tierra será desatado en los cielos. Y después añade lo que nos dijo Luisa, que es muy importante. Porque lo que Luisa dijo es, sobre esta piedra, sobre esta roca, es decir, sobre lo que confesó Pedro, edificaré la iglesia. A pesar de que él no lo estaba diciendo porque lo entendía, lo que estaba diciendo es el principio, es el fundamento, es el cimiento para levantar la iglesia. Si alguien no tiene claro ese cimiento, ojo, que es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, si no se tiene este cimiento, ojo, no se es iglesia. Nosotros hablamos la semana pasada, la antepasada, la trasantepasada, de qué se trata ese cimiento y que se construye sobre su palabra.
Después hablaremos un poco más de eso porque creo que lo necesitamos. La verdad es que estoy muy impactado en mi corazón por algo que pasó anoche en el grupo de estudio. Pero, ojo, la confesión realmente ha de ser válida cuando se entienda. Si no se entiende, pues sencillamente esta confesión es muy pobre, no sirve, no va a funcionar. Es necesario que se entienda. Bueno, sigamos con el cuento. Entonces dice ahí que después de que él le dice todo esto, después de que les dice sobre estas palabras edificaré mi iglesia, él empieza a contarles y a decirles, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sufra mucho y que muera y que después resucite al tercer día. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Voy a hacer ese paréntesis para poder continuar, porque es importantísimo. Explícame, Lori, ¿cómo así la voluntad de Dios? Pues entonces se pone bocón, no quiere hablar. Pues es que esa es la voluntad de él, la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, ¿para quién? Para el Hijo. Fíjense que Dios, claro, Jesús empieza a explicar, el Hijo, acá comienza a explicar qué es lo que él tiene que hacer. Fíjense que acá él está explicando qué es lo que tiene que hacer, es decir, él está enseñando lo que significa ser el Cristo. Significa ser el Cristo era que él tenía que coger y morir en la cruz, no solo morir, dice sufrir la muerte, que eso es lo que dice ahí, padecer, ¿sí? Y ojo, no solamente es padecer, sino que adicional a eso, es resucitar. Muy bien, señora Mel. Y fresco, la resurrección no duele tanto como la muerte. Pero fíjese que él está dando una vuelta completa a lo que él tiene que hacer. Fíjese que él habla también de la resurrección. Pero perdóneme. Discúlpeme por la palabra que voy a utilizar. Yo no se vaya a ofender, por favor, no se sienta mal. Pero es que Pedro es tan torpe. Discúlpeme, pero es que es tan torpe. Uno se da cuenta que definitivamente no entiende, porque después de lo que dijo, viene y dice semejante tontería. Porque va a decir, ¿sabe qué? Espérame un segundo. Dani, te silenciaste. Dani, Ya, qué pena. No puedo leer los labios. Entonces les estaba comentando, qué pena con ustedes, si se interrumpió acá la conexión. Ya se conecta. Nos ya regañó, me nos escuchan. estaba regañando. Sí, era por eso. Nos estaba regañando, qué pena. No las estaba regañando, Sí, en nos carreta. estaba Bueno, regañando. sí, la verdad es que les dije que las iba a acostar sin comida. Consigue. Entonces, fíjese que después de eso, Pedro va a decir, ¿sabe qué? Señor, en ninguna forma esto te acontezca. Ten compasión de ti. Pregunta, ¿qué fue lo que alcanzó a escuchar Pedro de Jesús? Para decir, ¿lo iban a matar? Eso fue lo único que entendió Pedro, que él iba a morir. Pero ojo, Pedro, ¿escuchaste que también dijo que iba a resucitar? Pedro, ¿no entendiste que era una cuestión mucho más completa? Iba al tercer día a resucitar. Pero nosotros tenemos que entender una parte súper importante, que eso es parte del plan de Dios, de la orden de Dios. Ojo, ¿para quién? Para el Hijo. ¿Cómo que decías, Mari? Perdóname. Estoy como Pedro, torpe.
Lindo. Muy lindo. Pero fíjense que, ojo, Pedro no está entendiendo que lo que Jesús quiere hacer es hacer ¿qué? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Fíjese que lo que Pedro no está entendiendo es que esto no es que él lo quiera o que, o que porque sí, ¿sí? Sino que él, en otras palabras, está entorpeciendo o torpedeando la voluntad del Padre. Porque le está diciendo algo muy horrible. En ninguna de estas cosas esto te acontezca, ninguna manera. Ten compasión de ti. Encima de todo trata de poner, mira la piedra que le pone, compadézcase. Oiga, no, viejo, no, usted no vino a morir. Usted vino a reinar. Cuando yo le estaba diciendo a usted que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, usted venía a reinar. ¿Qué pasó, mi hermano? Fíjese que Pedro le está diciendo en otras palabras, yo lo voy a seguir, pero a mi manera, no como usted me dice. ¿Sí está entendiendo esta cuestión de ser discípulo, de ir en pos de él, de seguirlo? Y es impresionante la respuesta inmediata de Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Date de aquí. ¿Sabe qué? Ojalá que el sol se ponga castelado para que la sombra se extienda harto. Apártate de mí. Y me aterra porque le dice Satanás. ¿Usted sabe qué significa Satanás? O sea, ¿qué significa la palabra Satanás? Muy bien, le visita. Por fin una. No, mentira. Satanás significa el que se opone. ¿A qué se está oponiendo Pedro? La voluntad del Padre. Fíjese, a la voluntad del Padre. Por decir, más que la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la voluntad del Padre que el Hijo quiere hacer y hará con ayuda del Espíritu Santo. Por eso le digo que es más que la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Y es impresionante porque Jesús le dice, yo creo que el peor insulto que a uno le pueden decir es esto: oiga, usted se está oponiendo a mi voluntad. No hay nada más precioso que le digan a uno, viejo, usted está siendo siervo fiel, usted está haciendo la voluntad del que, ¿sí? Usted está cumpliendo el propósito para el cual fue hecho. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Bien. Muchas gracias. Fíjense, ojo, sí, ya estamos amarrando la historia, estamos amarrando qué es lo que está pasando. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y fíjense que la piedra de tropiezo muchas veces no es algo, ¿cómo le digo yo? Físico. No tanto físico, sino como algo que duela, sino que por el contrario la piedra de tropiezo es... Que se sintiera él como... Sí, una cuestión... Que sintiera lástima de él, que no vaya a hacer eso. No. Sí, a veces la piedra de tropiezo no parece piedra de tropiezo. No se ve maldad, ¿no? Se lo cambio por otra palabra. A veces la piedra de tropiezo no parece piedra de tropiezo, sino almohada. Sí. Usted entiende que él está diciendo, viejo, o sea, no me incline más. Y fíjese, ¿con qué lo está inclinando? Con su corazón, ¿no? Con su amor propio hacia sí mismo. Ámese usted más que a la voluntad de Dios. Se lo cambio. Ámese a sí mismo más que a Dios. Ámese a sí mismo por encima de todas las cosas. La voluntad del Padre. ¿Se entiende por qué Jesús le dice, apártate de mí, Satanás? Es que es muy, muy contundente Jesús, es muy duro Jesús. Ahí yo creo que vuelvo y le digo, para mí son los peores insultos que hay en la Biblia.
bueno, a otro le va a hacer ese mismo, a otro de sus discípulos le va a decir eso mismo. ¿Sí sabe a quién? Bueno, le dejo eso de tarea. Pues no se lo dice directamente, pero dice, ¿cómo que dices? Cuéntenos así, no nos dejen con la duda. ¿Lean la Biblia? Mira, para eso tienen la Biblia. Es más, Dani, cuando ¿cómo va la lectura de Juan? ¿Qué dice? Cuando le dice que si se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, él dice que no es... No. ¿No? Ok. No, cuando le dice, uno de ustedes tomará, ¿qué? Esta noche me entregará. El que tome el bocado de mí, ese me entregará. Esta noche me traicionará. Y el bocado, dice que después de tomar el bocado, dice, Satanás entró en el corazón de Judas. Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho, que no es en el bocado que iba como ya Satanás, porque es cuando dice que cuando recibió el bocado y se lo comió, Satanás entró en él. O sea, estaba ya previsto que él le daba el bocado y ya Satanás entraba en él. Ahí fue cuando él tomó la decisión. No, ya este man me opongo a su voluntad. Ahí, en ese momento, cuando yo me opongo a su voluntad. Satanás significa eso, oponernos a su voluntad. Ahora fíjese, usted y yo nos podemos estar oponiendo a la voluntad de Dios, pero podemos volvernos a Dios como Pedro, o podemos terminar yendo en contra de su voluntad de Dios hasta el final como Judas. Es una decisión que usted y yo podemos tomar y estamos en la libertad de hacerlo. Aunque su voluntad, la voluntad de Dios se ha de hacer, porque la voluntad de Dios no depende del hombre, sino que la voluntad de Dios se hará. Bueno, entonces sigamos ahí en Mateo, vamos ahí ahora sí al pasaje, ya hicimos como un resumencito breve del capítulo, de 1 hora, con preguntas. Con preguntas y respuestas. Versículo 23, 26 algo. Y después de eso, sí empieza Jesús a entrar en materia. Dice versículo 24 de Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está negando su voluntad por hacer la voluntad de Dios, del Padre, que en este caso es la voluntad de Dios. Si usted quiere seguir a mí, va a tener entonces que negarse a quién, a sí mismo, a su voluntad. Y después les dice, tome su cruz y siga. Entonces, ¿qué viene siendo tomar la cruz? Hacer la voluntad del Padre. Realmente no dice hacer la voluntad del Padre. ¿Qué iba a decir Carito? ¿Qué estabas diciendo, Carito? ¿Qué está diciendo Maritza y qué está diciendo Doña Mary? Los pongo en fila, es que todos contestaron al tiempo. No, que empiece Carito, muy bien, Carito. No se haga la loca, yo sé que usted puede ya oprimir el botón y contarnos, cuéntanos a ver, Carito. Y apagó la cámara, que Dios. Bueno, Lina, al orden. Lo mismo de Laura.
de Laura. Ok, ¿y qué dices, Mari? Pues no ser tropiezo. Ay, no. No ser tropiezo. Ay, Podría ser que, y doña Mary, Pues negarse a las cosas que uno quiere hacer y seguir y hacer la voluntad de Dios. Negarse a las cosas del mundo que uno quiere, o sea, las cosas que a uno le gusta, ¿no? Negarse a las cosas que uno quiere hacer y que siempre está y seguir la voluntad del Padre, lo que Él nos dejó. ¿qué dices, Mari? ¿Hacer la voluntad del Hijo? Hacer la voluntad del Hijo. Pues realmente lo que está diciendo ahí, dice, niéguese a sí mismo, significa, venga, si yo no hice mi voluntad, Como tú la vas a usted hacer. no haga su voluntad. ¿Me quiere seguir? O sea, ¿quiere ser igual que yo? ¿Quiere venir detrás mío? Pues haga lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Haciendo la voluntad Yo del no Padre, estoy de Dios. haciendo mi voluntad. Segunda, desde que usted ha creído, desde que usted nació de nuevo, desde que usted experimentó la vida del Espíritu, desde que usted conoció la verdad, desde que se le abrieron sus ojos espirituales, desde que usted experimentó la vida, desde que usted conoció a Dios, está haciendo su propia voluntad. Perdón, está viviendo su vida. ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Cuál es la razón de su vivir? ¿Cuál es? Yo me lo pregunto todos los días. Perdóneme, no lo estoy juzgando a usted, créame que me estoy juzgando a mí mismo. ¿Usted cree que yo no voy a mi oración y tengo que decirle, Señor, ayúdame Dios a que mi vida sea útil para tú? Ayúdame a no tropezar con almohada, Señor, con mi propia almohada. Es que fuera una piedra, pero es que es con una almohada. Ay, Es más docilito, más suave, no se siente tropiece tropiezo. pero con una almohada, fíjese. Estoy dispuesto. Fíjese que no habla de padecimiento, realmente no está acá hablando del sufrimiento, sino estás hablando, oiga, ¿por qué usted está viviendo? ¿Cuál es la razón? Es más, ¿lo quiere hacer bajo sus principios o bajo su propia voluntad? ¿Usted quiere seguirme como usted quiere? Fíjese lo que Pedro le dice, ¿no? Señor, no, si es así como tú dices, no. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero como yo creo, como yo quiero entender, como a mí me parece, sí, como a ti te parece, no, así no vale. No me gusta eso. Tomar nuestra cruz representa es que no estamos viviendo bajo nuestra voluntad. Ojo, no significa que no tengamos voluntad. Claro que la tenemos. Pero ya no vivimos para ello. Por esa voluntad que tenemos es que queremos seguirlo a Él, no hacernos lo que nos da la gana a nosotros, ¿no? Pues de voluntad propia deberíamos decir. Sí. Es que... Porque sí tenemos la voluntad, pero entonces que no la usemos para nuestras cosas de la carne y eso, sino que la usemos nuestra voluntad para seguir a las cosas que Dios nos dijo, seguir a su Hijo. Es que sería ya no vivir por nuestra voluntad. Es que ya no vivir, es que no, dice realmente, es como creo que un buen ejemplo de esto sería el bautismo. ¿Usted sabe qué es bautismo? O sea, usted por favor, Luisa que está ya sentada y me está mirando así concentrada. ¿Tú sabes qué es bautismo? Todo a mí. No, a mí, no fregues. Le pregunto acá a todos. ¿Cuándo? Hágale, bebé. Ay, no. No, Pepe. Pepe. Cállense, miren a Daniel, no les da pena. Ay, bebé. ¿Qué es bautismo, Luisa? Lu. Pues textualmente lo que significa sumergir en. Sumergir, muy bien. O sea, Ya el significado que se da cuando uno se bautiza quiere decir que uno
entierra al viejo hombre, que uno muere como a este mundo y nace, es el nuevo nacimiento, representa el nuevo nacimiento que es en Cristo. Espíritu Santo. Ok, muy chévere eso. Ahora explícamelo sin tanta religión. ¡Dios! No, perdóname, no religión, sino sin tanto, ¿cómo es que se llama? No, pues el bautismo es esa representación de fe que nosotros hacemos en el momento en que decidimos seguir a Cristo y por obediencia, porque Él mismo nos dice que para nacer de nuevo es necesario, que para entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo y que debemos ser bautizados en agua y en espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros en obediencia, cuando hablamos del bautismo en agua, entonces hacemos eso, que es la representación, sumergirnos, y es dejar como lo que nosotros hacíamos en el mundo, es renunciar a lo que te dije, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y es decidir o elegir creer en Él y tener salvación y vida eterna, buscar hacer su voluntad. Ok, Cristian, ¿qué es bautismo? ¿Sepultar? Muy bien, Cristian. Acá ya empezamos a no apague el micrófono que no ha terminado. Si no, no se haga loco. Okay. Ojo, literalmente o semánticamente, bautismo significa sepultar, ¿sí? O sumergir, como dijo Luisa. Cualquiera de los dos términos significa lo mismo. Semánticamente, o sea, el significado de la palabra es ese. Eso es lo que significa bautismo. Cuando nos bautizamos, entonces, ¿qué estamos sepultando, Cristian? ¿O qué estamos sumergiendo, Cristian? Pues ahí, pues no sé, pues ahí sí yo concuerdo con lo que antes decían, ¿sí? Como pues la persona quién era, ¿sí? Pues yo no sé, ya... Es que, no sé, es que Jesús habla de que hay dos bautismos, hay dos tipos de bautismo, ¿no? Que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, en el que pues ya nuestro espíritu, pues no sé si hay hippies, no sé si hay... No, a mí no me meto en paz, no, para no extender el grupo, más bien. Ok, Cris. Bueno, entonces no nos dijo que se sepulta, que se bautiza o que se sumerge. El hombre viejo, ¿no? El hombre, o sea, lo que soy yo en este momento, por decir algo, no estoy bautizado, digamos. Entonces me sepulto yo con todo lo que tengo y nazco nueva, con un espíritu nuevo que Dios me ha dado por el bautismo, ¿no? Tendrás que nacer de nuevo, ¿no? En espíritu y en verdad, dice el Señor. Ok, entonces dice doña Mary, sepultar el hombre viejo, eso también lo dijo Luisa, ¿sí? Y nace el hombre nuevo, ¿y el hombre nuevo qué es? Pues es el Hijo ya de Dios. ¿Cómo? Es el Hijo ya de Jesús, o sea, ya nacemos con un nuevo espíritu, el espíritu del Señor Jesús que nos lo da. Ok, muy bien. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es el hombre nuevo? Jesús en nosotros. ¿Qué dices tú, Lorena? No sé. ¿Qué dicen allá? ¿Quién arriesga más? ¿Quién pone más? Como la pirinola. Maritza, que la veo así que tiembla. Dilo, sin miedo. Dice el pastor, equivóquese. Ah, no, pero con el micrófono abierto, no sé, madre, por favor. Ya te dije que estoy como Pedro. No importa. No puede pegarle al perro como Pedro también le decimos Satanás, no hay problema. Cuéntenos a ver. No, pues el hombre nuevo, ¿qué es? Ajá. Ese nuevo ser, en ese nuevo nacimiento en Cristo, esa nueva persona en Jesús. Explícame cómo así, el nuevo nacimiento en Jesús. O sea, es ella haber enterrado ya eso que yo era antes, esa incredulidad. Bueno, ¿me vas a hablar del hombre viejo o me vas a hablar del hombre nuevo? Por eso, pues, el hombre viejo está con la incredulidad. El hombre viejo, la incredulidad. ¿Y el hombre nuevo qué es? Pues es la fe. Es la fe. Ok, o sea, estás hablando de ti, ¿sí? Sí, de mí. ¿Qué estás diciendo tú, Lore?
Tú estabas diciendo algo, dilo. Dale, Pero dilo. pues entierro mi voluntad ¿Entierras tu voluntad y qué? y nace la voluntad del Señor en mí. Y nace la voluntad del Señor en ti. Más o menos. Y todavía no le pegamos. Realmente es como lo que dijo doña Mary. Mire, la verdad, cuando usted y yo nos bautizamos, lo que nosotros estamos haciendo es enterrando a Daniel, enterrando a Carolina, enterrando a Mary, enterrando a Mari, enterrando a Lenny, enterrando a Quique, enterrando a Luisa, enterrando a Cecilia, enterrando a Diana, enterrando a Cristian, a Yoled, enterrando a Laura, enterrando hasta a Lorena. Ay, hasta Lorena. Casi que nos entierran a Lorena. Pero ojo, cuando se levanta el agua, cuando sale el agua, ya no sale Cristian, ya no sale Lorena, ya no sale Lenny, ya no sale Mari, ya no sale Mary, ya no sale Yolette, ya no sale Diana, ya no sale Diana, ya no sale Luisa, ya no sale Cecilia, ya no sale Carito, ya no sale Laura, ya no va a salir Quique. Sino que ahora el que vive es ¿quién? Es Cristo. Me encantó como lo dijo doña Mary. Que el hombre nuevo no somos nosotros nuevos, sino que el hombre nuevo es Él. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15. Que dice que ahora es el espíritu del nuevo Adán, el cual es el Cristo. Por eso dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, pues es que no sé si se dice así realmente, que nosotros... Dime. ¿No es diferente nacer de nuevo de ser bautizado? ¿No son dos cosas diferentes? Precisamente cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Estamos haciendo exactamente eso. Ese es nuestro primer bautismo, solo que eso es espiritual. Ya. Porque precisamente yo estoy sepultando mi vida. Estoy muriendo yo, estoy diciendo ya no vivo yo, ahora vives tú. Y el bautismo que nosotros realizamos en agua es la representación exacta de lo que nosotros hemos vivido acá, en el espíritu. Y fíjense, cuando usted y yo nacemos de nuevo, si se dice así, perdóneme que haga así con los dedos, ¿qué nace de nuevo? ¿Vuelve y resucita el espíritu de Adán que usted y yo llevábamos muertos? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo así la palabra, Lenny? Vivimos en un nuevo espíritu que es el de Jesús. Muy bien. ¿Y cuál es el espíritu de Jesús? Muy bien, Lenny, la palabra. Ahora viene un espíritu nuevo. Es la palabra. ¿Sí entiende? Muere usted y ahora se levanta uno nuevo. ¿Qué? La palabra del Hijo. Fíjese que si es la palabra del Hijo, ya no es nuestra palabra. Ya no es nuestra intención. Ya no somos nosotros. Ya no es nuestra voluntad. Sino que ahora es la voluntad de ¿quién? Realmente de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sí? Es que no quiero decir voluntad del Padre. Sí, no, ojo, el Padre es Dios. Sí, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ok, sí. Pero pues ¿Sí? Sino que en Dios hay tres personalidades. Perdón si dije personalidad, no, discúlpeme, es otra palabra. ¿Sí? O tres voluntades, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Sí. Pero la voluntad del Padre, a veces entonces yo digo la voluntad del Padre para decir Dios mismo, ¿no? Para mí el Padre es el Dios mismo. Pero lo que pasa es que la voluntad del Espíritu Santo y la voluntad del Hijo se han de sujetar ambas a la voluntad del Padre. No es que solamente la voluntad del Padre, entonces el Padre es Dios, no. Lo que pasa es que estos dos se sujetan a la voluntad del Padre. Y entonces la voluntad del Padre ha de ser la voluntad de Dios para todo Dios. Como nosotros. Nosotros somos cuerpo, nosotros somos alma, nosotros somos espíritu.
Y entonces, como nosotros somos cuerpo, nosotros somos alma, nosotros somos espíritu, podemos tener diferentes voluntades. Yo siempre doy el mismo ejemplo, perdóname que yo soy todo bobo, no tengo más ejemplos y me cuesta sacar un ejemplo nuevo, ¿sí? Entonces, minuticos más, yo quiero dormir otro poquito. Luego porque es que a mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa, a mí sí me pasa, yo ahí debajo de la almohada tratando de dormir y yo me tengo que levantar y duro 1 hora, media hora, 20 minutos, 15 minutos luchando ahí debajo de la almohada. No puedo dormir porque estoy luchando. Sí, no. No puedo dormir, pero allá adentro no, me tengo que levantar, también tengo una voz. Finalmente alguno toma la decisión y pum, me paro. ¿Sí? Tarde, bueno, realmente más tarde que temprano. Se los admito, soy muy malo para eso. Me cuesta muchísimo. Pero fíjense que las otras dos voluntades se sujetan al final y tienen que tomar una sola decisión. Levantarse. Pues en Dios es así. No que no hayan esas voluntades, si existen, si pesan, si cuestan. Tanto así que Jesús va a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, pasa de mi copa, de verdad, no quiero, no quiero, no quiero. Pero, ¿sabes qué? Sí quiero. ¿Sí entiende como Jesús? Y fíjese, no es que no exista la voluntad, así estamos nosotros nos sepultamos. En Jesús, cuando nacemos de nuevo, nosotros nos sepultamos. No existe esa voluntad, existe, sigue estando ahí presente, pero ojo, muere, porque ahora se hace su voluntad. Eso es cuando usted decide que ahora no quiere vivir más usted decide que quieres que viva él, que él sea el que tome, yo no sé si es el control de la vida, porque no es que tome el control de nuestra vida, sino que ya nuestra vida murió. Entonces, ¿qué control va a tomar? Nuestra vida murió. Sino que realmente viva a través de él. Que cada cosa que hagamos y que cada cosa que digamos y que cada cosa que expresamos sea la voluntad de Dios, sea para seguirlo a Él. A mí me impactó mucho esta semana, alguien me contaba, bueno, les cuento el chisme, pues espero que pues, no lo tomen a mal. Pero a veces la voluntad de Dios es muy raro cómo se mueve. ¿Sí? Porque fíjese cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Para el hombre. Ojo, acuérdese, para Cristo, ¿qué fue? Morir, padecer y resucitar. Tiene muchas cuestiones, porque en el morir está pagando por nuestros pecados. Pero en el morir también está juzgando al diablo. Pero en el morir también está dándole la gloria al Padre. Y en el padecer, ojo, en el padecer está pagando por nuestros pecados. Y en el padecer está recibiendo todo el castigo del diablo. Y en el padecer también está cogiendo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz para darle la gloria al Padre. Y en el resucitar está recibiendo ¿qué? El trono. El trono, muy bien. El trono. La herencia eterna. Está participando. Está, ojo, está perdonándonos, está haciéndonos herederos. Está también condenando al diablo. Y está dándole la gloria al Padre. Fíjese que tiene muchas connotaciones. Pero ojo, la pregunta para nosotros entonces sería ¿cuál? ¿Cuál sería entonces la voluntad de Dios para nosotros? Ojo, fíjense que hay una voluntad de Dios para el Hijo, pero hay una voluntad de Dios para el hombre. Acompáñeme conmigo. ¿Quién me quiere ayudar leyendo? Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Sí, ¿quién los quiere leer?
Enrique, ok. Enrique hoy está, pero volando. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Enrique, como tú levantaste la mano y tú leíste, ¿qué entiendes de estos dos versos? ¿Son iguales? Pues, ¿Están diciendo lo mismo? No están diciendo lo mismo. ¿Qué ves de diferencia? Primero es claro que ¿Por no qué? es la voluntad del Hijo, sino es la voluntad del Padre. Es lo primero que remarcan, ¿cierto? Y que subrayan. Sí. Es como la primera cosa que salta ahí a la vista de esos dos versículos. La segunda es que él, finalmente, en esa voluntad del Padre, reconoce que no va a perder nada. Él no va a dejar de ser, no va a dejar de tener. Todo lo va a tener en el momento en que resucite. Y quien crea en esa voluntad del Padre, quien crea en el Hijo, quien lo vea, y me imagino que ese ver es como la película de Avatar, ¿no? Yo te veo, I see you. Ah, ok. ¿Cierto? Que lo ve de verdad, que en ese ver está el entender, está el asumir, está el comprender, está el trascender un poco, ¿cierto? Quien cree en él, pues tendrá vida eterna, y él mismo lo resucitará en el día venidero, postrero, bueno, en el futuro. La significancia que pueda tener la palabra postrero ahí. Entiendo esas dos cosas, Dani. Ok, ¿alguien entiende algo más? ¿O alguien ve de forma diferente este pasaje? Lore. El primero es la voluntad del Padre con el hijo, al Hijo, y el segundo es la voluntad del Padre a nosotros, o sea, nosotros, el Hijo a nosotros. La primera es la voluntad del Padre hacia el Hijo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo aquel que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que resucite en el día postrero. Y la segunda es la voluntad del Padre hacia nosotros, que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna. O sea, si nosotros creemos en él tenemos vida Mira, a mí me eterna. encanta precisamente lo que está diciendo Lorena, que este versículo habla de la dualidad de la voluntad de Dios, o más bien, de cómo la voluntad de Dios, ¿sí? O del Padre acá, dice, va a tener un significado o un propósito para el Hijo, pero va a tener otro significado y otro propósito para los hombres o para el hombre. Fíjese que en el primer verso él está haciendo un énfasis. ¿Cuál? Que de todo lo que él me diere, ojo, a mí, ¿sí? Yo no pierda nada. ¿De quién está hablando ahí en ese versículo? En primera persona, fíjese, en él. Pero en el segundo versículo, en el verso 40, que es en el único en el que se hace énfasis hoy en día en la religión, por eso se desconoce la voluntad de Dios. Él le dice ahí, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve el Hijo, fíjese que ahí ya no habla en tercera persona, sino que ahora ya habla en ustedes, ¿sí eso es tercera? Tercera persona. En primera persona, eso, el segundo es en tercera persona. Está diciendo que todo aquel que ve el Hijo, que es lo que nos decía Enrique, que todo aquel que lo entiende, que todo aquel que lo reconoce, que todo aquel que I see you, I know you, I understand you, yo te creo, yo te entiendo, yo te veo. Que todo aquel que ve al Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, ojo, y entonces dice ahí, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese que la voluntad del Hijo se va a dejar ver en ambos versículos. Sí, porque el día postrero dice arriba, el día postrero dice abajo. Sí, el día postrero después lo explicaremos. Sí, ese es el día después, ¿no? No, realmente no se está refiriendo a un tiempo. No, pues, ni siquiera se está refiriendo a un día. Por eso es que nosotros por así resucitaremos en el día postrero, pero no es mañana ni pasado, sino cuando el Señor nos diga, ¿no? Cuando el Padre... No está hablando de un cuándo, está no. hablando de un suceso que ha de pasar. Sí. El suceso es ¿qué? La resurrección. ¿Sí? Pero sí, no es mañana ni pasado. Y pues ahí dice, y ahí la resurrección la va a amarrar con un término.
vida eterna. La resurrección de lo que está hablando es algo eterno, vida eterna. Pero ojo, para nosotros es que ¿qué? Que lo veamos. Fíjese que la cuestión radica en nosotros, en la cuestión en la parte que nos corresponde a nosotros, es que nosotros lo veamos, nosotros lo conozcamos, que nosotros lo entendamos. Me encantó esa analogía que está haciendo Enrique con Avatar, con la película de James Cameron. Esa sí te la recomiendo, María, esa sí la puedes ver, no hay problema. Ok. Esa sí te va a gustar, créeme. Ojo, no, lo que pasa es que ella entiende mi chiste, yo sé que ella lo entiende. Eh, es una cuestión donde ahora, bueno, nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Ahora, fíjate, entonces, tome su cruz, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque él está diciendo, es lo que ustedes tienen que hacer, o sea, esta es la voluntad para ustedes. Tomen su cruz. Entonces, hay que tomar la cruz, según este versículo que acabamos de leer. Verlo a él. Muy bien, verlo a él. Verlo a él. Fíjese que no tiene que ver con que yo deje de hacer o con que yo haga, sino que ahora usted tome su cruz, ahora véalo a él. Lo que pasa es que ese verlo a él significa que yo ya estoy muerto a mí. Significa que yo ya no estoy viviendo para mí. Significa que ahora, ojo, no quiero seguir mi camino, no quiero ir en pos de mí, no quiero ser mi discípulo. Yo quiero ser su discípulo, yo quiero seguirlo a él, yo quiero ir en pos de él. Yo no sé si usted sueña como, a mí me parte esta parte de Juan, Juan es muy creído en su evangelio, Juan es muy consentido. Que amaba, el que se recostaba sobre su pecho, ¿sí o no? El man es un consentido, el man es un mimado, o sea, el man lo que no somos nosotros, Quique, lo que no somos, bueno, lo que es Cristian, pero Cris no lo hago en mal sentido. Usted sabe por qué lo digo. Pero fíjese que Jesús, perdón, que Juan se enamoró de estar en el pecho del maestro. ¿Usted no le gustaría estar así de cerca del maestro? No sería y ojo, esto es una cuestión. Estar así de cerca, mire, y estar así de cerca no se puede con un maestro. Estar así de cerca, ojo, ¿se acuerda de la sombra? Estar así de cerca es cuando nosotros hemos creído que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Porque en eso es que nosotros podemos tener ahora entrada a Él como Padre. Por eso nosotros oramos Padre nuestro. Me encantó la semana pasada que alguien oró y cuando oró, le oró al Padre. Lorena. Lorena oró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Mire, ese Padre nuestro, Él es nuestro Padre. Mire conmigo, Hebreos capítulo 2. Un momento, perdóneme. Hebreos capítulo 2. Vamos a terminar. Es más, ya terminamos, pero estoy acá galándoles la ñapa. Mire Hebreos capítulo 2. Versículo
Versículo 12 y 13. ¿Quién lo quiere leer? Quique no puede porque Quique ya leyó mucho. Diciendo, Hebreos. anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, Tacho. ¿Cómo dice ahí? diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Hasta ahí un momento. Nosotros somos de Jesús, ¿qué? Hermanos. Fíjese, ahí dice, Él nos hizo hermanos de Él. Continúa leyendo, por favor. Y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y entonces nosotros somos de Jesús, ¿qué? Hijos. O sea que Jesús es ¿qué? Nuestro Padre. Fíjese que Él es nuestro hermano. Nuestro Padre. Y nuestro Padre. Eso es muy bonito. Cuando usted ora Padre Nuestro, se supone que usted al Hijo le está diciendo que Él es el Padre suyo. Se supone. Dios oraron Padre Nuestro. Más tuvieron al Padre de ellos cerca y lo crucificaron. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende eso? Y los otros, los que no entendieron, los que no entendían que, ojo, lo crucificaron y tenía que ser crucificado. Eso era necesario que pasara. Era la voluntad de Dios. Eso se debía hacer. Y se debía hacer así. Hay por quien eso fue así. Por quien eso fue así. Porque fíjese que al final, de todas formas, en esa cruz, su perdón reflejado para nosotros. En cuanto a nosotros, ojo, en cuanto a nosotros. A mí me aterra también este versículo de Juan, capítulo 6, 39 y 40, porque fíjese que no habla de la voluntad del Padre para los ángeles. ¿Juan 16? No, en Juan capítulo 6, versículo 40. 39 y 40. Fíjese que no dice, ahí está la voluntad de mi Padre y que los ángeles no sé qué. ¿Por qué? Porque para ellos no hay, para ellos no hay arrepentimiento. Lea completo en su casa Hebreos capítulo 2. Y se va a dar cuenta de esto. Usted y yo tenemos esa misericordia de Dios. No tenemos ese privilegio de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de poderlo seguir. Los ángeles ya no lo pueden seguir. A ellos les tocaba. Usted y yo tenemos la opción. Y de llamarlo Padre. No, y bueno, de ese beneficio de que usted y yo lo podamos seguir, de que usted y yo lo podamos obedecer, de que usted y yo podamos morir, ¿sí? Voluntariamente, ojo, no porque lo obligaron, no porque usted y yo tengamos que sufrir, que usted y yo tomamos la decisión de que ahora no vivimos nosotros. Sí queda un poco más claro este pasaje, pero seguro sí, o seguro. Excelente, Daniel. Claro. Sí. Excelente. Bueno, la conclusión entonces es, seguir al Padre es tomar su cruz. ¿Esta es su voluntad? Entonces ahora nosotros hacemos, pues nosotros no, supuestamente él él ahora hace su voluntad a través de nosotros. Me gusta también cómo lo dice Pablo, pero ahorita se me escapa el versículo, que Pablo lo dice como,
sea en el bien, sea en el mal, yéndome en la buena, yéndome en la mala, estando en la situación, no importa, pues yo estoy haciendo su voluntad. Hay una parte que lo va a decir en 2 Corintios capítulo 6, ¿sí? Hay otra parte que lo va a decir en Filipenses, creo que es 4 o 3, y otra parte, bueno, que lo va a decir en otros versículos. No alcancé a leer. Gracias, Dani, decía Carita. Ok. Lo que pasa es que ya hasta ahora los ojos me están matando. ¿Sí les queda más claro? Bueno, entonces, Sí, señor. ¿quién quiere orar para terminar? ¿Quiere regalarnos esa oración? ¿Laura, estás levantando la mano? Luisa levantó la mano. Listo, yo oro. Entonces, Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que tenemos el día de hoy. Gracias por ese mensaje, Dios, con el que nos ayudas a abrir cada vez más nuestros ojos espirituales para poder entenderte, conocerte, para poder tomar nuestra cruz y seguirte, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que no es fácil, que muchas veces nos distraemos, que estamos en el mundo y tú más que nadie sabes cómo somos porque tú nos creaste, Señor. Pero sabes que si estamos acá es porque nosotros queremos rendir nuestra voluntad para que tú seas el que obre en nuestra vida y para que tú seas guiándonos a cada uno, para que todos podamos llegar a la vida eterna juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que usa a Daniel, Señor, porque tú usas a cada una de las personas que estamos acá, usas a Lore, a Lenny, a la señora Mary, a Cristian, a Marisa, a Carolina, a Yurley, a todos los demás grupos, a Kike, a Lala, a mi mami, a mí, a Sofía, a Samu, a Owen, a todos los niños, Señor. Gracias porque tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que así mismo nos ayudes, Señor, para que todos podamos entender y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre, para que nosotros nunca nos apartemos de ti, sino que perseveremos hasta el fin, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos nuestro espíritu, Señor, para que tú seas llenándonos con tu Espíritu Santo todos los días, Padre. Y gracias, Señor, porque tú usas sabiamente a Dani, Señor, y porque tú nos transmites el mensaje que tú deseas por medio de él. Gracias, Señor. Dale la sabiduría, Señor, para que todos los días lo haga y nunca decaiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lulu. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre, a todos los papás. Adiós, Carito. Adiós, Marisita. Me alegra Señora mucho. Cecilia. Ya las están echando. Uy, sí. Ya las están echando. Chao a todos, Dios los bendiga. Ya, Cristian, por fin mostró sus pelos. Todos mis Gracias. Luis, Gracias a todos, hasta luego. dice, chao, Paulita, que descansen. Dianita, ¿Comen una papita? me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros. Qué bueno, qué bueno, Sí, qué chévere, bueno. mi amor, Qué Dios te bendición. guarde, que el Señor te siga usando y que siga sanándote, mi amor, todos los días. Ya se fue Caro. Sí, Gracias. pero Muchos besitos, amor, te quiero mucho. Chao, Marisita, Dios te guarde, que tenga una linda semana, el Señor me la bendiga. ahí te echaron también. Ya tiene que irse a mí. Cuídate mucho, Mi amor Mari. me necesita. Por favor. ¿Eso es una batería? Sí, parece una Sí, batería. la batería de, Ah, ok, qué chévere. de Chévere. 6. Qué bueno, qué nota. ¿Ah? Ay, ay, ay. Me canso. ¿Aló? Gracias, Dani. No, a ustedes, gracias por compartir este Muchas tiempo. gracias. Y Daniel, el tablero está genial. Sí, sí quedó, sí se ve. Wow, espectacular. Lenny lo pintó. Lenny lo pintó. Entonces ella está cachándose las flores. No, increíble, muy, muy increíble. Pero ¿quién fue la idea? Gracias. Gracias por ese esfuerzo de trabajo para mostrarnos mejor la palabra. Gracias, Daniel. No, por nada. Nosotros seguiremos esforzándonos por hacer que cada vez sea mejor. Yo sé que, por ejemplo, ustedes, pues, la dificultad de la distancia, ¿sí? Y en medio de esa distancia ustedes han superado eso, no porque hayan celulares y compren no, sino porque ustedes se disponen
diferencias de horarios, diferencia de distancias. No estamos acá compartiendo, pero fíjense que tienen ese mismo espíritu. No, Dios es padre bueno. Yo lo agradezco entrañablemente, Marisol, no saben cómo les amo, ¿sí? Y de verdad el gusto y el anhelo desde que llegué el sábado para verlos, o sea, me parece, bueno, me traba la lengua. Se le lengua la traba, se le lengua la traba. Eso, se me lengua la traba. Eso se aprende, no las mañas. Ok, los dejo, antes nos vemos mañana en el culto. Ajá. Ok. Marisita, Dios te guarde. Perfecto. Buenas noches.